Hola, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí, por este medio, te quiero compartir de la palabra de Dios. A mí me gusta mucho la palabra, ¿sabes? Porque la palabra de Dios es el pan que yo necesito. Mi alma necesita el pan de vida. Mi alma necesita la palabra de Dios porque la palabra de Dios da sabiduría para vivir la vida diaria, da inteligencia y da paz y te aconseja cómo vivir correctamente. Mira, en el libro de Isaías, el capítulo 58, todo el capítulo, si tú lo lees en casa, te vas a dar cuenta que habla de un tipo de ayuno, el ayuno que a Dios le agrada. ¿Y qué cosas no le agradan a Dios? Por lo regular conocemos el ayuno físico, pero hay ayuno también espiritual. Pero el ayuno físico es abstenerse de comida. Bueno, en este capítulo ahorita te voy a leer del versículo 6 en adelante. Aquí habla el profeta Isaías de que cuando la gente, el pueblo de Israel, ayunaba, o sea, dejaban de comer, a lo mejor medio ayuno, todo el día, 2, 3 días, 4 días, pero ellos seguían teniendo las mismas actitudes. Se enojaban, o tomaban venganza, o insultaban, o mantenían presos emocionalmente a las personas, las manipulaban, las controlaban. Entonces eran corazones obstinados, corazones egoístas, que solamente de labios decían que ellos amaban a Dios, pero con su conducta, con sus actitudes, lo negaban. Entonces a eso se refiere este capítulo. Léelo en tu casa todo completo y pídele al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que entiendas y comprendas a lo que Dios pide. Mira, en el versículo 6 en adelante, bueno, más bien en el 7 dice, es que compartan, o sea, este es el ayuno que a Dios le agrada, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. A los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen. Entonces, mira, no tiene sentido que nosotros ayunemos, ¿verdad? Que dejemos de comer y luego ya terminamos el ayuno y pasa un día, 2, 3 días y resulta que pues nos trataron incorrectamente, entonces ya estamos maldiciendo. Ay, pero esta, ¿verdad? Le ha de ir así. O esta, y aplicamos etiquetas pues que hablan de maldición, ¿sí? O sea, maldecir es maldición, ¿sí? Maldecir no habla de palabras incorrectas, habla de decir mal. Entonces no debemos de maldecir a nadie, ni hablar mal de las personas. Entonces aquí nos dice cuál es la manera en que Dios le gusta que nosotros ayunemos. Y qué difícil, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos. No, de veras, por donde le veas, amigo, por donde le veas, amiguita. Qué difícil, y más ahorita con el problema de la migración que tenemos. Mira, yo creo que todos los seres humanos y aún nosotros que escudriñamos la palabra, nos hemos descuidado a veces en nuestra vida espiritual. Y escuchamos, ¿verdad? La gente, o en las redes sociales escuchamos opiniones de los extranjeros. Ay, que ya se vayan a su país. Ay, que se pongan a trabajar. No, ¿y por qué les vamos a dar? Y fíjate, si analizamos un poquito esta palabra, pues esta palabra nos damos cuenta que estamos pensando equivocadamente. Cuando aquí el Señor dice es que compartan el pan con los que tienen hambre. Si tú alguna vez has tenido hambre, porque yo sí he tenido hambre, y qué feo se siente, ¿verdad? Tener hambre y que no tienes que comer. Entonces, estas personas que tienen hambre, Dios pide que
les demos, que compartamos de lo que Dios a nosotros nos da. Dice, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Ahora, bueno, claro, tienes que pedir la guianza del Espíritu Santo y que Él te aconseje. Y mira, Dios te va a aconsejar conforme a la palabra, pero Él va a poner en tu corazón el deseo de hacer algo. Y aquí implica, bueno, que dice que le den refugio a los pobres. Claro, tú tampoco puedes meter a cualquier persona a tu casa. O sea, yo no meto a cualquier persona a mi casa. Sí les doy, sí les ayudo con dinero o con una fruta, con algo de lo que yo tengo, ¿sí? Pasan a veces por mi casa y me piden, les doy. Pero yo no voy a meter tampoco a cualquier persona a mi casa. Yo tengo que aprender a tener discernimiento de espíritus y también tengo que, porque si tienes ahí a tu mamá, tienes a tu papá, tienes a tus hermanos, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, pues no vas a meter a cualquier extraño, ¿verdad? Lo ayudas. Pero aquí se refiere a personas que tú conoces, que tú sabes que su situación económica es muy dura, es muy difícil, que tú tienes contacto con esa persona, tal vez en tu comunidad, donde te reúnes a escudriñar la palabra de Dios. Ahí encuentras gente que son realmente sinceros con Dios en su corazón y tienen una necesidad. Entonces, si está en tus manos ayudarla, meterla a tu casa, darle 2-3 días ahí, que se refugie, pero también siempre y cuando tú estés de acuerdo en tu casa. Si tienes esposo, tienes que estar de acuerdo con él. Si tienes tus hijos, tienen que estar de acuerdo. Si tienes una mamá, tienes un papá, también tienes que tomarlos en cuenta, porque todos forman parte de tu núcleo familiar. Bueno, y luego dice, los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Y si me llaman, yo les responderé, y si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen. Bueno, aquí un punto bien importante que yo encontré, fíjate, porque no estás para saberlo ni yo para decirte, pero yo por muchos años cargué con muchas heridas en el alma. Muchas heridas que me causaron situaciones o pleitos familiares, o el abandono de un ser querido, la traición de una amiga. Entonces todo eso te marca, y por años yo caminé con esas heridas, con esa tristeza, con esa soledad, con esa depresión, con esa frustración, con esa confusión, y por años. Pero sabes una cosa que yo aquí descubrí, cómo es que se sanan las heridas del alma. Entonces, como a mí me lastimaron muchas veces, muchas personas, entonces yo lo que hice fue que yo me encerré, ¿sí? Me encerré en mis problemas, me encerré en mi dolor, me encerré en la frustración, y hasta llegué a tener amargura. ¿Por qué? Porque no perdonaba, ¿sí? No perdonaba, mi pasado siempre estaba delante de mí, no perdonaba. Entonces me hice dura. Entonces me hice tan dura, pues que solamente ya pensaba en mí, pensaba en mi familia, que no le falte nada a mi familia, teniendo toda mi familia estoy bien. Pero aquí el Señor, su palabra, me lleva a que yo descubra la verdad. ¿A quién le debo de dar? Al que tiene necesidad, ¿sí? No maltratar a las personas, no maldecirlas. Está prohibido por la palabra de Dios maldecir a las personas. Y aquí dice, y sus heridas sanarán muy pronto. Entonces, cuando yo puse en práctica el perdón de mis agresores, los que me trataron mal, o si mis padres no estuvieron en alguna etapa de mi vida cuando yo los necesité, cuando yo necesité sus consejos, su protección y no la tuve, entonces aquí yo encontré cómo ser sanado de las heridas. Entonces empecé a perdonar y empecé a perdonar y empecé a perdonar, empecé a hacer lo que Dios manda en su palabra. Y cuando yo empecé a perdonar y fui soltando,
fui sanando de las heridas de mi alma. Y hasta el día de hoy, créeme que estoy disfrutando lo que es la vida. Puedo tener paz, puedo tener fe. Se ha desatado una fe muy fuerte en mi vida a raíz de que yo fui soltando y fui perdonando a aquellos que me habían insultado, porque así lo dice el Padre nuestro. Y en Isaías capítulo 58, el versículo 8, dice que las heridas serán muy pronto sanadas. Y luego dice, entonces ustedes me van a buscar y me van a clamar y yo les diré, aquí estoy. Y yo les responderé. Entonces el Señor te responde. Pero sí es muy importante que pongas atención en cómo pueden ser sanadas nuestras heridas. Hay sanidad. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo somos sanados, somos liberados, somos restaurados, somos cambiados, tenemos pensamientos positivos, pensamientos de bondad, pensamientos de gratitud hacia Dios y pensamientos de paz, de estar en paz con el prójimo, porque estando en paz con los seres humanos estamos en automático en paz con Dios. Yo te invito que tú leas el capítulo 58 de Isaías. Vas a encontrar un tesoro escondido que Dios tiene para ti, porque si Dios me lo dio a mí, te lo puede dar a ti, pero es cuestión de que tú te esfuerces en leer y medites en esta palabra y tú le creas a Dios. Es todo por hoy. Te saludo por este medio y que Dios te bendiga.